Gracias de verdad por su presencia a este espacio. Ya estamos casi por, eh, por llegar al final de nuestra orilla. Todavía nos queda una semana más regresando de vacaciones y les agradezco muchísimo que me den la oportunidad de llegar hasta sus hogares a través de esta transmisión de Zoom. Y gracias de verdad a todos por estar aquí, gracias por su confianza. Pues bueno, miren, como siempre y como es costumbre entre nosotros, pues voy a compartirles una pantalla para ir acompañando visualmente, como siempre lo he hecho, y como suelo utilizar el adagio medieval, sé breve y gustarás, voy a tratar de hablar brevemente, decir algunas ideas breves sobre el tema que me propusieron para el día de hoy y que creo resulta para todos importante discutir, pensar, reflexionar, sobre todo conectado con el tema que ya Jonathan presentó las veces anteriores y que, bueno, nos lleva a tratar de pensar de alguna manera el problema de la mística. Podemos en este mundo tecnologizado, en este mundo hipercientífico, en esta realidad en la que hemos secularizado algunos factores de la realidad, algunas partes de la realidad las hemos secularizado, es posible pensar, es posible reflexionar, es posible eh, asistir, testimoniar este fenómeno que ha aparecido en otras expresiones religiosas y que nosotros hemos llamado eh, conceptualmente y que hemos tratado conceptualmente como mística. Hay nuevas revelaciones de lo sagrado en medio de todas estas realidades secularizadas. Como ya comentaron la doctora Julieta, lo comentó Jonathan, hemos conversado también, trató un poco el tema eh, la maestra Montserrat Espinosa, creo que resulta siempre muy importante preguntarnos sobre esta realidad, sobre esta otra fase de la realidad y sobre todo hacer algunas reflexiones contemporáneas sobre este fenómeno. Yo elegí dos textos, espero que los hayan disfrutado, espero que hayan tenido la oportunidad de revisarlos y si no, vamos a hablar un poquito de ellos. La primera parte se la voy a dedicar, por supuesto, al maravilloso texto de Juan Martín Velasco, sobre todo para comenzar aclarando, porque esto es una de las cosas que resulta también más difíciles, incluso porque la palabra, por su uso y además por sus referentes semánticos, pues ha perdido eh, su referente inicial, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues la palabra mística, como señala muy bien Juan Martín Velasco, pues se usa para designar una cantidad enorme de cosas que a veces son pues muy disímbolas, ¿no? Hay un luchador que se llama místico, ¿no? O hay en, el, en el argot del fútbol, los directores técnicos se refieren a la unidad de un equipo, a la comunidad que logran en un equipo, a las jugadas que se logran en un equipo, o pues sí, al espíritu que empuja a un equipo a la victoria, le llaman mística, ¿no? Y también, bueno, decimos mística para referirnos a, a, a cuestiones esotéricas, ¿no? De ocultismo, o también cuando hablamos de teorías conspiracionistas, también se utiliza la palabra mística. Y bueno, el asunto es que la palabra mística pues ha tenido diferentes usos, como suele pasar con las palabras y propiedades semánticas que a veces no señalan exactamente a lo que queremos referirnos el día de hoy y que más bien iniciaremos tratando de aportar algunos elementos de reflexión muy sucintos. Perdonen ustedes que sea tan general, prefiero la brevedad que la extensión. La idea no es agotarlo, sino simplemente señalar las ideas más importantes. A lo mejor saber cuál va a ser el uso dentro de esta sesión de la palabra mística. Y bueno, una de las cosas que
resulta primero más importante aclarar con respecto a la mística es el origen de la palabra. La palabra, bueno, está remitida al griego mien, que quiere decir cerrado, oculto, y en algún momento los griegos, que como ustedes saben, tenían diferentes cultos mistéricos, ¿no? Tenemos los mitos de los cultos de Eleusis, ¿no? Tenemos también los cultos órficos, y bueno, había varios, ¿no? Estos, digamos, son los dos más representativos, pero no eran los únicos. Había varias formas de representar, y en algún momento los sacerdotes, las personas que se hacían cargo de los cultos públicos en la Grecia antigua, para referirse a la persona que quería iniciarse en los misterios, le llamaban mistés, y también a los cultos, a la práctica, a las diferentes formas en las que se practicaban esos cultos, también se referían a ellos como mística, ¿no? Que de alguna manera era la forma que tenían de expresar los griegos, la voluntad que tenía un iniciado de iniciarse en la experiencia única de lo sagrado. Y por supuesto, esta experiencia estaba restringida solamente a aquellos a los que se llaman mistes, aquellos que querían ser iniciados, o estaban dispuestos a recibir esta iniciación para prepararse a recibir lo sagrado, a abrir el misterio de lo sagrado, a la manifestación de lo sagrado, eran los que se consideraba, digamos, como, como mistés, como parte del culto mistérico, ¿no? De hecho, la palabra mística era empleada sobre todo para remitirse a estos cultos en los que en realidad se mantenía bajo resguardo, bajo secreto, incluso de ahí viene la palabra misterio, ¿no? Se reservaban pues esas formas de iniciación, se reservaban esos cultos solamente para aquellos que tenían interés en iniciarse dentro de estos cultos mistéricos. De tal manera que la palabra mística, ya desde el contexto griego y después en la relación con la semántica cristiana, empezó a tener otra connotación diferente, pero ya para los griegos, de alguna manera la palabra mística señalaba la posibilidad de encontrarse con esta otra dimensión de la realidad, que estaba más allá de la vida común, del ordinario. Y también señalaba muy fehacientemente esta palabra, que esas personas que formaban parte o se integraban al culto lograban reconocer, esos sujetos lograban reconocer esa experiencia, esa otra experiencia de lo sagrado. En realidad, la iniciación los preparaba para recibir, para identificar, para reconocer esa otra experiencia de lo sagrado. Entonces, Juan Martín Velasco insiste en que hubo un uso, un empleo particular dentro de la tradición cristiana, ya mucho más particular, y que por supuesto estaba referida también a la idea de lo sagrado, pero en este caso, bueno, ya construida dentro del monoteísmo cristiano y dentro de ciertas particularidades, ¿no?, de la realidad. Y por supuesto, esta palabra tuvo una evolución dentro del cristianismo. El asunto que está de fondo y que creo que vale la pena señalar y que quiero que platiquemos ahorita, después de que ya me calle yo y que me gustaría escuchar su opinión, tiene que ver con cuando nosotros nos iniciamos a la mística, detrás de ella hay un presupuesto muy fuerte, es decir, refiriéndonos de hecho a esa forma de iniciación, de esa forma de preparación para recibir lo sagrado, o a esta intuición, a esta apertura de reconocimiento de que en la realidad hay no nada más las cosas que pasan en la estructura natural, sino que hay además agregado a eso una realidad diferente, distinta, totalmente otra, dirá Rudolf Otto. Dentro de esa conciencia del iniciado, hay la propensión de reconocer que detrás de eso hay
algo sagrado. Pero ¿qué es esto que nosotros llamamos sagrado? ¿Cuál es la naturaleza de eso que nosotros llamamos sagrado? ¿Qué es exactamente lo sagrado? Como ustedes saben, pues una de las cosas, una de las tendencias, que esta es una de las cosas que también aclara muy bien Juan Martín Velasco, es que hay una tendencia, un análisis fenomenológico que se ha hecho y que ha tenido a grandes pensadores reflexionando sobre este asunto, que hay una dialéctica consustancial en las culturas en general que divide el mundo, lo traduce el mundo entre aquellas cosas que pertenecen al orden superior, al orden de lo sagrado, esas manifestaciones de la realidad que no pertenecen a la realidad y que están llenas de estructuras simbólicas, de analogías, de aproximaciones a esas otras formas de la realidad, y lo profano, ¿no? Que sería exactamente lo opuesto, que tendremos que hablar ahí eh, del mundo común, de la realidad contingente, donde hay la repetición constante y que en realidad ahí no hay más que, eh, más que profundidad, ¿no? Más que mundanidad. Así que una parte importante de entender, digamos, el trasfondo que subyace a este orden de la realidad es primero que este orden de lo sagrado no se da, y que en esto también debemos tener cuidado, no se da igual en todos los contextos y no hay, que este es un esfuerzo que se hizo, ¿no? Que hicieron William James y que hubo algunos que intentaron pensar que había como una base, un piso en común de las manifestaciones de lo sagrado y también en ese sentido que había un piso en común de las experiencias místicas, algo que después y casi por unanimidad se ha dicho que es falso y que cada experiencia de lo sagrado es única y se remite generalmente a sus contextos históricos y culturales. De tal manera que también la experiencia del misterio, la experiencia mística, es también diversa. No es igual en todas partes, no se da igual en todas las culturas. Por desgracia, no me voy a referir a otras culturas, no porque no quiera o porque no sepa, sino porque, bueno, los ejemplos que elegí, ustedes ya después si quieren pueden aportar otros, pues bueno, se remiten sobre todo a algunas de esas experiencias místicas pues de la tradición cristiana, que es la que conozco un poco mejor, ¿no? De todas formas, bueno, pues hay, digamos, dentro de la estructura de la realidad, diferentes manifestaciones de lo sagrado y también diferentes aproximaciones a lo sagrado, que es eso lo que nosotros vamos a llamar mística, esa apertura subjetiva, esa experiencia subjetiva que se aproxima, que reconoce subjetivamente que hay algo diferente en el mundo, que el mundo no es todo igual, y que hay esas manifestaciones que nos permiten profundizar sobre el orden de la realidad. Aquí les puse el fotograma de una serie maravillosa que se las recomiendo mucho. Ya les he recomendado, a lo mejor los que han estado en mis sesiones, bueno, pues van a decir, van a alucinar que cómo repito las cosas, pero bueno, la recomendación se las dejo ahí, que se llama Algo en qué creer, que es muy bella y que trata exactamente este problema, ¿no? Pero la pregunta que nosotros, el hilo conductor que vamos a seguir el día de hoy y que tiene importancia con esto, digamos, cerraría la primera parte de la explicación sobre qué entiendo por mística, qué es en el apartado que leyeron sobre Martín Velasco, qué entiendo por esto. Lo que sigue, bueno, por supuesto, ya es una reflexión mía de diferentes fuentes, por supuesto, y quisiera terminar, bueno, un poco hablando de una experiencia mística, ¿no? Remitiéndome a una experiencia mística. Pero bueno, la pregunta, el hilo conductor es, ¿hay en nuestro mundo actual, secularizado, tecnologizado, experiencias de lo sagrado, experiencias místicas? Con todo lo que hemos vivido, con la secularización capitalista de la naturaleza, con el desgaste institucional, lo que podríamos llamar la crisis de las instituciones religiosas, podríamos hablar de alguna manera de experiencias místicas en el mundo actual.
Pues una de las cosas que se ha discutido más es este asunto que ya había tratado la doctora Lisaola y que voy a remitirme a una de esas explicaciones que ella dio y que me parece fundamental, que creo que deben considerar ahora, digamos, dentro del discurso y de la narrativa de lo que hemos dicho hasta ahora. Un poco también ya lo ha tratado Jonathan, pero quiero profundizarlo un poco más, incluso preguntándonos esto sobre el misterio y lo sagrado. Quisiera que lo tomaran en cuenta. Una de las cosas que hemos vivido más fuertemente en estas formas de secularización, que era una de esas formas a las que se remitió la doctora Julieta Lisaola, una de las cosas que hemos vivido, que se ha en nuestro mundo actual, pues es la pérdida de credibilidad, la pérdida de la fuerza institucional de las religiones tradicionales. Por supuesto, una de las cosas que hacía más fundamentalmente una religión tradicional, pues era orientar, era dirigir, era incluso validar y legitimar las experiencias místicas. Es decir, una de las cosas que más fuertemente, y si ustedes leyeron el texto de Martín Velasco lo van a encontrar ahí, una de las cosas que más fuertemente le interesaban a la iglesia primero, a las primeras comunidades cristianas, era legitimar esas experiencias, era entender las conversiones, era, dice Martín Velasco, el martirio fue una primera forma de experiencia mística, ¿no? El entregar tu vida por tu fe resultaba una experiencia mística, una experiencia del misterio de Jesús. Esa gente que no lo había conocido, pero que había vivido el espíritu de la época, que había vivido una revelación como la de San Pablo, ¿no? Y esas formas de legitimación, esas orientaciones existenciales con respecto al problema de lo sagrado, al problema de la mística, dentro de las religiones tradicionales y dentro de las culturas tradicionales, unidas fuertemente a estas expresiones religiosas, porque hay que reconocerlo, así ha ocurrido. Muchas de estas religiones lo que hacían era orientar prácticamente todas las condiciones sociales, los vínculos sociales del mundo, y legitimaban de alguna manera cómo se tenían que reproducir, cómo se tenían que practicar, de qué manera se tenía que producir lo sagrado o cómo tenía que manifestarse y legitimarse. Pero algo que ocurre con nuestro mundo moderno es que hay una fuerte desvinculación de estas fuerzas institucionales que orientaban eh, la vida sagrada de los sujetos, que legitimaban la vida de lo sagrado de los sujetos, y ocurre algo que nosotros pensamos mucho en filosofía de la religión, es eso que llamamos la vuelta al sujeto, el giro subjetivo al estilo kantiano. Y es que ya no importaba tanto la legitimación de la institución, algo que pudimos ver muy bien, por ejemplo, con la exposición, enorme exposición del doctor Sergio Lomili, sobre, por ejemplo, el protestantismo, que ya no hay una institución que legitime estas formas de lo mistérico, de lo sagrado, sino que tú tienes la posibilidad, como sujeto, de vivir esta experiencia de lo sagrado y que no necesitas una institución que legitime tu relación con lo sagrado. Tú mismo puedes tener esta relación y esa relación de alguna manera te vincula a lo sagrado, ajá, por lo que es verdaderamente, es decir, es una experiencia, es algo que nadie te puede contar, lo puedes vivir tú mismo y no necesitas que nadie más legitime o oriente esas formas de lo sagrado. Tú puedes ser capaz de vivir estas experiencias de lo sagrado. Aquí les puse el fotograma de una película preciosa, La historia del camello que llora, se las recomiendo. Y entonces este giro interior hacia esta vuelta subjetiva hacia la vida de lo sagrado en el desgaste institucional nos pone en un dilema, nos pone en un dilema importantísimo, digamos, dentro de las explicaciones fenomenológicas, ¿no? Porque si habiendo las diferentes religiones tradicionales, las que conocemos, las diferentes manifestaciones, todas muy diversas, sabíamos ya con esa diversidad
que había una articulación sobre lo sagrado y que había una orientación particular sobre lo sagrado. Cuando esas fuerzas institucionales se van perdiendo, entonces tenemos ahora sí un relativismo que además está muy acorde con la misma experiencia mística, que cuando se aproxima fuertemente a lo sagrado entiende la relativización de la posibilidad o de las experiencias fundamentales, ¿no? Como lo podemos ver en diferentes expresiones religiosas o en diferentes testimonios místicos. Pues tenemos ahora muchas formas de entender muchos niveles y condiciones de esta experiencia. De tal manera que nuestra exaltación del individuo y este adelgazamiento del institucional han permitido que estas exploraciones sobre lo sagrado tengan diferentes ámbitos, diferentes perspectivas, diferentes formas, diferentes modos. Les puse aquí el fotograma, de hecho, la acabo de ver y se las recomiendo, ahora está en pantalla. Aquí le pusieron otra ronda más, es una película danesa maravillosa, donde hay una especie como de éxtasis báquico, ¿no? Como de revelación mística a través del alcohol. Sí, ahorita está en la Cineteca, ¿eh? Ahorita está en cartelera y vale mucho Está, la pena, ¿no? está en la cartelera en Cineteca. Exactamente. De hecho, digamos que el personaje que... No se las voy a spoilear. Vayan a verla. Vale cada minuto la película, ¿no? Porque es una reflexión. Además, pues Thomas Wittenberg pues, pertenece a este grupo de Dogma, ¿no? Donde estaba Lars von Trier y bueno, grandes directores y artistas maravillosos, ¿no? Bueno, entonces este giro interior nos pone exactamente en este punto donde cuáles son los límites de esa experiencia. Algo de lo que hablaba Jonathan y que se conecta con el hilo de estas narrativas. Ya no tenemos esa legitimación. Cualquiera podría manifestar, podría decir definitivamente que su experiencia religiosa legitima algunas prácticas, ¿no? O legitima algunas formas de la realidad. Y este es el principal problema, digamos, de la experiencia de lo sagrado y que resulta, digamos, como el gran peligro de la idolatría, como lo llamarían los judíos y que los cristianos también tomarían, que es el de identificar a esos falsos profetas, a esas personas que en realidad, pues, manifiestan haber tenido una experiencia sagrada, una aproximación a lo sagrado y en realidad abusan de la necesidad de otras personas de vivir esa experiencia o de ser víctimas de un fraude o de un engaño. Muchas de estas manifestaciones, no quiero decir con esto, tampoco quiero defender que lo mejor sea la institucionalización, no pienso esto, simplemente describo el fenómeno como ha ocurrido y este es el momento en el que nos encontramos, ¿no? En el que, bueno, adelgazándose las instituciones, un poco como lo que ocurre con el Estado-Nación, teniendo muy poca legitimidad para actuar y para comportarse de alguna forma, pues lo que encontramos en el ámbito de la realidad es que hay una pluralidad de manifestaciones de lo sagrado, pero ¿cómo sabemos, cómo legitimamos, cómo sabemos si en la realidad esas experiencias del misterio, esas experiencias místicas, no son en realidad un fraude, un engaño? ¿O cómo sabemos que no estamos idolatrando a una persona que en realidad es un abusivo, es un abusador, ¿no? ¿O cómo sabemos que no estamos rindiendo el culto en realidad a una persona y no en realidad a lo que hay detrás de la persona, que es lo que la persona está tratando de manifestar, que es esa experiencia de lo sagrado, es tratando de revelarle a otros el camino para la experiencia de lo sagrado? Bueno, aquí les puse el famoso fotograma del personaje este horrible, ¿no? Y incluso hay una serie de documentales en YouTube de los niños de Dios, ¿no? Donde estuvieron, pues, el actor Joaquín Phoenix, ¿no? Y su hermano River Phoenix, que se suicidó, que es además una historia terrible que ilustra exactamente esta pregunta.
sí tenemos la posibilidad ahora, subjetiva, experiencial, la posibilidad de vivir personalmente lo sagrado. Mi relación con lo sagrado tendría que ser exactamente eso, una experiencia. Y esa experiencia es siempre subjetiva, pero sin la institución que oriente esa experiencia, lo que tenemos es, bueno, esta es la realidad. Hay personas que dicen haberla vivido y cómo sabemos que esas personas, cómo legitimamos, de qué manera nos aproximamos a esa realidad. Ese peligro también lo corren aquellos que pues pretenden construir con la necesidad que tienen los seres humanos de vivir estas experiencias mistéricas, ¿no? Con esta necesidad de encontrarse o de explicarse a sí mismo las revelaciones que han vivido o las experiencias de lo sagrado que han vivido, pues buscan en realidad claves de lectura o personas que orienten estas experiencias o personas que les ayuden a vivir estas experiencias. Así que este es el asunto que está de fondo. Hay una fuerte necesidad de lo sagrado, es una necesidad que hemos visto, sin decir que sea una constante, pero sí la hemos visto a lo largo de la historia humana. Hemos visto cómo los seres humanos siempre han tenido estas relaciones con otras formas de la realidad, sea pues, a través de la exploración personal, a través del silencio, a través del sufrimiento, a través de experiencias premortales, a través de las drogas. Todas estas experiencias que nos abren a otras formas de la realidad. Hay una fuerte necesidad de lo sagrado. Pero ¿cómo se orientan esas experiencias? ¿Cómo las legitimamos? ¿Cómo sabemos si son auténticas o no? ¿Cómo sabemos que no estamos siendo víctimas de un fraude? Incluso esa es una de las preguntas que se hacen en este otro fotograma que les puse aquí, que es un documental maravilloso también, que se llama Going Clear. Se los recomiendo muchísimo. La Iglesia de la Cienciología de Church of Scientology, que es fantástica el documental. De hecho, Tom Cruise es partidario de la Iglesia de la Cienciología. E incluso la pregunta que se hace viene de un autor muy reconocido, Lawrence, ahorita no me acuerdo, Lawrence, ya no me acuerdo, bueno, no me acuerdo su apellido. De hecho, el documental está hecho con la construcción que hace este famoso historiador norteamericano, haciendo el rastreo de quién es el fundador de la cienciología y bueno, tratando de explicarse qué hay detrás de este fenómeno, ¿no? De la cienciología, que primero fue dianética. Y una de las cosas que descubre aquí es que presenta más fuertemente es que a veces hay personas que no tienen necesariamente una fe en particular, pero tienen una fuerte necesidad de lo sagrado. No es necesario, de hecho, no es necesaria la fe para vivir experiencias de lo sagrado. Pero el asunto de fondo es, ¿qué ocurre cuando somos víctimas de un engaño, de un fraude, cuando en realidad servimos a lo mejor a fines desconocidos? Jonathan comentó un poco la vez pasada hablando de las sectas, exactamente esto que ocurrió con Kate Raniere y con NXIVM. Así que una de las cosas que ocurrió, y esto es interesante, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, el discurso de posmoderno más fuerte, más radical, había anunciado el fin de las religiones, el fin de las grandes narrativas, y había anunciado también el desgaste secular, ¿no? Que esta fue una larga discusión que ya presentó muy bien la doctora Lizaola sobre si iba a desaparecer o no lo religioso. Pero a partir de ese anuncio y digamos de esa sensación de que las religiones tradicionales se habían desgastado, en lugar de encontrar más bien el crecimiento exponencial del ateísmo, encontramos más bien la necesidad tremenda que orilló a las personas a adherirse a otras formas de culto. De hecho, los especialistas, los fenomenólogos, llaman a este fenómeno, incluso en nuestro mundo actual, en el momento actual, le llaman la nueva era. El término es ambiguo, pero en realidad lo que dicen, digamos, los especialistas, los estudiosos sobre el fenómeno,
es que es un fenómeno que se articula con esta necesidad de lo sagrado y al mismo tiempo está impulsado por una fuerte tendencia mercadológica del consumo religioso. No porque las de antes no hayan tenido un fuerte consumo mercadológico y religioso, también lo había, o sea, eso no ha desaparecido. Más bien lo que quieren señalar, digamos, dentro de la idea de la nueva era, es que en realidad estas experiencias de lo sagrado están más en la tendencia hacia el culto personal, hacia el beneficio personal, a deslactosar, podemos decir, poner las versiones light de las religiones en las que en realidad la experiencia de lo sagrado es una experiencia eh, revitalizante, como si fuese una crema que te pones para quitarte arrugas, o como si esta experiencia no también cuestionara muchas de las cosas que somos nosotros, o que propiciara de alguna forma una transformación. Les puse aquí el fotograma, es la princesa de Noruega y su novio, que es un chamán haitiano que dice hablar con los muertos, y un documental en la BBC maravilloso, que bueno, si tengo la oportunidad se los voy a compartir en el Classroom. Y eso es una de las cosas que retrata el documental de la Deutsche Welle, que es muy interesante, cómo hay una fuerte necesidad digamos, incluso em, en las élites, que ya no se identifican con la religión cristiana, que ya no se identifican con otras formas religiosas, hay una enorme necesidad de construirse desde esas otras formas de lo religioso. Y bueno, estamos en la misma pregunta. ¿Estas experiencias de los sagrados son legítimas? ¿Cómo podemos hablar de ellas? ¿Qué podemos pensar de ellas? ¿No estaremos más bien atrapados en un engaño, en un fraude? Es una pregunta compleja. De hecho, uno de los impulsos fuertes digamos, de la desapropiación de las religiones tradicionales fueron las versiones mm, parciales, por ejemplo, de las prácticas religiosas hinduistas, ¿no? El yoga en realidad no es para tener buena salud, es una forma de articular al cuerpo para prepararlo a la experiencia de lo religioso, pero estas formas de lo sagrado, esta necesidad enorme que hay de las personas de vivir estas experiencias de lo sagrado, de comunicar esas experiencias de lo sagrado, de entender esas experiencias de lo sagrado, que las religiones tradicionales habían perdido ese crédito para hacerlo, pues ese espacio vacío lo empiezan a llenar estas formas de representación de lo sagrado. Así que me gustaría, ya para ir aproximándome al final, el personaje que ven ahí es el filósofo Manuel García Morente, del que quiero hablarles, después de hablar de las conclusiones, quisiera leerles un par de fragmentos, hablarles de dos experiencias místicas, la de este hombre que vive él en el siglo XX en medio de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, hablarles e incluso contrastarlo un poco, y con eso voy a utilizar mis últimos 6 o 7 minutos, pues para hablarles un poco sobre esto y preguntarles a ustedes qué piensan y saber un poco su opinión. Pero bueno, una de las cosas que resultan más importantes, digamos, de esas diferentes formas de expresión de lo religioso y que resultan complejas, es cómo son esas revelaciones de lo sagrado, cómo se legitiman. Son testimonios, porque finalmente una de las cosas que resulta más importante, digamos, dentro de la fenomenología de la religión es el testimonio, es decir, quién testifica, quién avala, quién mira desde una perspectiva diferente o desde fuera, a lo mejor imparcial o parcialmente, cómo mira sus experiencias, cómo se testimonian esas experiencias, qué clase de experiencias son, hacia dónde llevan a la persona, en qué la convierten o qué le hacen mirar diferente del mundo que nosotros vivimos.
Así que una de las cosas que han insistido los estudiosos es que como estamos en una crisis exactamente institucional para legitimar lo sagrado, que han perdido las religiones tradicionales, y estamos en medio de esta vorágine de necesaria y la necesidad humana que hay de estas experiencias mistéricas hacia lo sagrado, como vemos una pluralidad enorme de manifestaciones, y esa pluralidad en realidad forma parte estructural del orden de lo sagrado y del orden de lo religioso y del orden del misterio, es imposible saber cuáles son legítimas y cuáles no. Son simplemente aproximaciones testimoniales hacia lo sagrado, y es imposible cerrar esas experiencias del misterio. ¿Por qué? Porque todas las religiones nacieron igual. Todas las experiencias de lo sagrado tuvieron los mismos problemas y enfrentaron las mismas resistencias. De tal manera que nunca podemos saber hacia dónde van a llevarnos estas expresiones, si se van a convertir, porque es más difícil de lo que parece, si se van a convertir en el futuro en estas tradiciones, aunque, bueno, construir una tradición religiosa no es sencillo, no es fácil, no solo lleva mucho tiempo, sino que en realidad necesita otros testimonios de lo sagrado que articulen de alguna forma estas experiencias, que las legitimen, que le vayan dando solidez. Y también, bueno, esa pluralidad nos pone en la misma pregunta que al principio. ¿Qué clase de experiencias místicas son estas? ¿Qué diferencias hay en nuestro mundo tecnologizado? ¿Qué observamos en ese hueco, en ese vacío, en esta necesidad humana de testimoniar, de aproximarse, de vivir o de representarse, de entender estas experiencias de lo sagrado? Así que creo que la parte más importante tiene que ver con entender, cuando hablamos de mística, hablamos de esta experiencia subjetiva con lo sagrado. De hecho, ese es uno de los factores más importantes. Es decir, es una experiencia. Nadie te la puede contar. Tienes que vivirla. Podrá ser que alguien más te ponga claves, te diga lo que vas a sentir, te va a decir lo que vas a observar, te puede platicar a lo que sabe el pastel, pero hasta que no pruebes el pastel vas a saberlo. De tal manera que para cada cultura, para cada contexto histórico, el misterio y lo sagrado pueden ser muy diferentes, pueden ser plurales. Esa pluralidad definitivamente enriquece el fenómeno religioso. Al mismo tiempo, dada esta condición que hemos visto reproducirse muchas veces en diferentes culturas, estamos en un tiempo hoy en el que hay una fuerte secularización de la institución, de las instituciones tradicionales religiosas, que traducían a las personas lo sagrado y que implicaban al sujeto en una estructura de la realidad. Le permitían tener esas orientaciones existenciales, pero dado lo que hemos visto con nuestra sociedad tecnologizada y lo que hemos vivido con nuestro modo de producción capitalista, lo que hemos vivido después de las dos guerras mundiales, una de las claves de lectura es que pues se cayeron las grandes narrativas, ¿no? Las grandes tradiciones religiosas perdieron su fuerza argumentativa, y en realidad en ese espacio vacío han aparecido diferentes formas de interpretación de lo sagrado. De tal manera que esa pluralidad que se abrió, esa ruptura de diferentes tradiciones religiosas que han perdido un crédito fundamental, vemos nuevas formas de lo sagrado, nuevas experiencias místicas, que en realidad, visto desde la perspectiva genealógica de Nietzsche, están en una confrontación abierta, están contrastadas, están una frente a la otra. Y en realidad lo que estamos viendo es, como describirían los fenomenólogos, pues es la lucha, eh, la lucha por las narrativas, ¿no? Por comprender y por profundizar estas experiencias. Así que quiero terminar, quiero concluir, y ya con esto me voy a
me voy a callar. Les quiero leer un fragmento del texto que les dejé de Manuel García Morente. Manuel García Morente tuvo que exiliarse en París después del estallido de la Guerra Civil Española. Como muchos españoles, bueno, se tuvo que exiliar. Y en el exilio, sin sus hijas y con todo lo que representaba y todo lo que implicó para él, eh, pues el estar solo, sin dinero, ¿no? Abandonado, técnicamente abandonado a su suerte, resulta muy importante su testimonio, sobre todo porque aporta algunos elementos de juicio sobre las experiencias místicas. Yo se los dejé leer, creo que vale la pena si ustedes quieren darse la vuelta. Él cuenta su experiencia mística. De pronto cuenta que está escuchando a Berlíos, la infancia de y se queda dormido. Y después de que se queda dormido, cuenta su experiencia mística. Dice, volví la cara hacia el interior de la habitación y me quedé petrificado. Allí estaba él. Yo no lo veía, yo no lo oía, yo no lo tocaba, pero él estaba allí. En la habitación no había más luz que la de una lámpara eléctrica de esas diminutas, de una o dos bujías en un rincón. Yo no veía nada, no oía nada, no tocaba nada, no tenía la menor sensación, pero él estaba allí. Yo permanecí inmóvil, agarrotado por la emoción y le percibía. Percibía su presencia con la misma claridad con que percibo el papel en que estoy escribiendo y las letras, negro sobre blanco, que estoy trazando. Pero no tenía ninguna sensación ni en la vista, ni en el oído, ni en el tacto, ni en el olfato, ni en el gusto. Sin embargo, le percibía, aunque sin sensaciones. ¿Cómo es esto posible? Yo no lo sé, pero sé que él estaba allí presente y que yo, sin ver, ni oír, ni oler, ni gustar, ni tocar nada, le percibía con absoluta e indubitable evidencia. Si se me demuestra que no era él o que yo deliraba, podré no tener nada que contestar a la demostración, pero tan pronto como en mi memoria se actualice el recuerdo, resurgirá en mí la convicción inquebrantable de que era él porque lo he percibido. Y fíjense, este testimonio es muy parecido a un testimonio también de otro filósofo moderno también, Blas Pascal. De hecho, Pascal vivió una fuerte experiencia mística y también habla sobre su experiencia. En realidad, él escribe en un papelito y después de haberla vivido, se la cose en su chaqueta y cuando lo van a preparar, están preparando el cuerpo, encuentran la famosa nota que se llama memorándum. Le han puesto a este texto el memorial que narra la experiencia mística de Blas Pascal y vean qué parecido es con el testimonio de Manuel García Morente. Y empieza así, es una hoja, ¿no? Una hoja maltrecha que estaba doblada. Y vean el testimonio, ¿no? Se llama memorándum, ¿no? Que se tendría que ver también con la memoria, como lo habló hace un momento García Morente. El año de gracia de 1654, lunes 23 de noviembre, día de San Clemente, Papa y Mártir, y otros en el martirologio. Vigilia de San Crisógeno Mártir y otros, desde cerca de las 10:30 de la noche hasta cerca de la 1:30. Fuego. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos y de los sabios. Certeza, alegría, certeza, sentimiento, visión, alegría, paz, Dios de Jesucristo. Tu Dios será mi Dios. Olvido del mundo y de todo, fuera de Dios. No se encuentra sino por las vías enseñadas en el Evangelio. Grandeza del alma humana, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Alegría, 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 llantos de alegría. Yo no me he separado. Y bueno, este es el testimonio el memorándum, el famoso memorándum de Blas Pascal, y yo ya hablé 46 minutos, así que voy a callarme aquí, voy a dejarles la palabra a ustedes. Les agradezco infinitamente que me hayan escuchado, que me hayan acompañado en esta charla, en esta pequeña conversación. Les agradezco muchísimo que se hayan quedado a escuchar hablar de estas experiencias místicas y bueno, problematizar
¿Qué legitima estas experiencias? Pues muchas gracias a todos, gracias de verdad por su compañía, gracias por su escucha atenta